It's been a long time to be missing you. You're on your way now, lover, and I'm over the moon. Everything's on. Los desayunos de Capital Intereconomía. Clear. Christmas isn't Christmas till you get here. Those sleigh bells ring, ring, ring. Whole room is bling, bling. 11:10 de la mañana, desayunos Capital, hoy con una buena lectura sobre la mesa, ¿verdad? Así es que hoy tenemos el último desayuno del año. Hay que celebrarlo. Bueno, estamos cerrando. Desayuno en la radio, porque yo pienso desayunar todos los días. Claro, pero desayuno estamos hablando aquí en la radio. Es el último que vamos a hacer de esta temporada y vamos a hablar precisamente de un libro que tiene como protagonista Almanac Mem. Y lo vamos a hacer a través de este libro que acaba de publicarse, que contiene 16 testimonios, reflexiones sobre este término, pero que profundiza sobre mucho más. Hay tantas maneras, dicen, de ver Almanac Mem como personas hay en el mundo. Y es que en estos 16 testimonios son esencia de esa profunda visión humanista. Hablamos del Almanac Mem y de gestión de cambios. Y esta mañana tengo la gran suerte de tener en estos estudios a alguien que considero una amiga, gran profesional y que ha demostrado en este libro que se puede mirar al Almanac Mem desde otro punto de vista, uniendo, bueno, pues puntos, conexiones que permiten precisamente conocer a las personas antes que definir los términos. Ella dice que es aprendiz, luchadora, también optimista y siempre afronta los proyectos como retos donde poder avanzar y aprender. Y este sin duda ha sido todo un reto con un gran resultado. María Victoria de Rojas, autora de Protagonista del Almanac Mem español. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues ahora mismo ruborizada, Elena, con lo que has contado de mí, emocionada totalmente. Enhorabuena. Gracias. ¿Cuántas entrevistas has hecho a lo largo de tu vida? Porque tú llevas tantos años dedicado al periodismo. No lo sé, ya he perdido el número, o sea, ya no me molesto. Sí, tengo algunas, como comentan en el libro, hay un par que me marcaron profundamente porque jamás pensé que pudiera llegar a entrevistar a un premio Nobel. Ajá. Sí. Y porque además Hans era algo... toda humanidad, o sea, increíble. Y Kerry Kennedy también me marcó muchísimo, porque bueno, es que la historia de los Kennedy dejando escándalos afuera, sí, es impresionante. Entonces, palpar eso, pero no, ya no sé cuántas. Muchísimas. Eso sí, gracias a todas esas entrevistas ha podido nacer este libro. Y por eso te iba a decir, ¿qué tiene de especial este libro? Que no tenga, porque contiene 16, te iba a decir reflexiones, casi no son entrevistas, te iba a decir reflexiones, ¿no? Y opiniones precisamente de estos protagonistas. ¿Qué tiene de especial que no tengan, por ejemplo, otros libros a los que tú hayas podido ser autora de ellos? Primero, que cuando tú das la opción a alguien de escribir sus historias, las cuentan en plano, o sea, son siempre iguales. Como yo no he tenido más remedio que meterlos en el exprimidor y sacarles el jugo, pues ahí ya tienes la primera diferencia. No es lo que ellos han querido contarme, que también, sino lo que yo he conseguido hacer que me contaran. Que te cuenten. Y porque eso es difícil, hacer que te cuenten es difícil. Sí, el otro día en la presentación alguno comentó, dice, pero yo no sabía, cuando han leído el texto... Ellos mismos se han preguntado, ¿pero yo conté esto? Si yo no lo conté, no puedo haberlo contado. Y sí, me lo contaron. Y claro, esa es la gran diferencia. Lo que hay es mucha gente que ha contado sus propias experiencias. Y estos no son sus propias experiencias, son el contar sus experiencias a un tercero que les ha sacado, o sea, ha ido tirando del hilito. Y ha salido mucho más. Ha salido mucho más. Decías tú en esa presentación, claro, yo soy la autora del libro, pero es que los protagonistas son buenos protagonistas, te cuentan historias interesantes. Y eso tiene mucho que decirle el libro. Este libro tiene muchos protagonistas, tiene hasta 16 y precisamente uno de ellos está esta mañana con nosotros porque él es empresario. Directivo, ha sido catedrático de comportamiento humano, doctor en economía y creo que la persona que más libros ha publicado sobre gobierno de organizaciones y creación de empresas. Javier Fernández Aguado, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Qué tal, Elena? todo pues, bien? Encantado de estar aquí, sí.
Este libro tiene mucho que ver, Victoria lo puede decir también, con el management, y decía también en la presentación, escuchábamos en la presentación, que el management es para cada uno de nosotros algo diferente, ¿no? Y definirlo es tan difícil, Javier. Yo creo que no. El management es el gobierno, la ciencia artística que estudia el gobierno de personas y organizaciones. Así de sencillo es para mí. También es cierto que hay aproximaciones diversas, algunas ortodoxas y otras heterodoxas, porque hay gente que dentro del management incluye la autoayuda. Yo creo que eso no es una ciencia artística, o por lo menos no es la misma. Javier, tú has escrito cerca de 70 libros, si no me equivoco. Cerca. La mitad en solitario y la otra mitad en colaboración. Sí. Bien, ¿qué tiene este libro de especial? Bueno, este libro es de María Victoria, este no es mío, pero tiene la virtualidad de introducir mucho conocimiento de quienes probablemente son referentes en esta ciencia en España. Durante muchos años, bastantes directivos han caído en el papanatismo de pensar que todo lo interesante sobre gobierno de organizaciones se pronunciaba en Estados Unidos, en Alemania, en Francia o en Japón. María Victoria, en una línea de pensadores como puede ser el catedrático José Luis García Ruiz, con su libro Grandes Creadores de la Historia del Management, o como puede ser Paco Alcaide, con su Who is Who en el Management, lo que pretenden es decir a todo el mundo, hay mucha ciencia afuera y hay mucha sabiduría dentro. No corramos tanto en todas direcciones cuando quizá puerta con puerta tienes a quien puede resolver tus problemas. Hablamos de esos protagonistas, decíamos que eran 16 en María Victoria. ¿Quiénes son ellos? A ver, en realidad hablamos de 16 porque en un puntito de sentirme yo también partícipe. La verdad es que llevo tanto tiempo trabajando en temas de management que bueno, ya sé un poquito. Son 15 entrevistados y yo misma. Porque también para entender lo que ellos me contaban hay que tener una base, si no, no hubiese salido tanto. Pero hay de todo, que es lo bonito. Cada uno tienen pensamientos muy diferentes y estructuran su visión del management de manera diferente. Y además está repartida la geografía española. Podría empezar, bueno, pues como María Victoria está sentada en Madrid, son todos de Madrid que va. No. Tenemos canarios, tenemos catalanes, tenemos mucho vasco. Mucho vasco muy diferentes, además. Y deportistas también. Deportistas, sí. Criadores de caballos, temas más de compensación y talento, como es el caso de Josep. Xavier Masé ha sido un conocimiento increíble. Koldo Saasaga no tiene nada que ver con el resto del mundo. Sin embargo, su trabajo es caso de estudio en Harvard. O sea, tampoco estoy hablando de gente pequeñita. Bueno, Javier fue el que me metió el gusanito del management. Oye, ¿cómo empezasteis el libro? ¿Cómo decidisteis un libro? El libro nació porque Javier publicó una tribuna en Ejecutivos, el medio que yo dirigía hasta hace 2 años. Bueno, publicó una tribuna, yo lo leí hablando de, pues precisamente de aquel libro de hace 20 años sobre los personajes, y metió el que en próximos años tendríamos más nombres de los que hablar. Y en una de esas conversaciones, yo soy una de las privilegiadas que de vez en cuando come con Javier para hablar de lo divino y de lo humano, pues surgió ¿y esto no habría que actualizarlo? O sea, dar esa visión de toda esta gente que llega, que va a ser quien haga ruido en el futuro. Y me dijo, pues sí, yo creo que sí, fue más o menos así. Y me puse manos a la obra, fue un reto. Sobre todo pensar cómo hacerlo para no caer otra vez en el libro donde que hay muchos. Es la figura, 2 cosas de él, los libros que ha publicado, las 3 frases que ha dicho, que yo quería hacerlo distinto. Y bueno, pues poquito a poco, es cierto que hay mucha gente que ya la conocía
de antes, y otros pues se han lanzado porque no me conocían de nada y han dicho, esto suena bien. Eso suena bien. Javier, estaba pensando, claro, se habla del management hace mucho tiempo, muchísimos años. ¿Cuánto ha cambiado el management en los últimos años o en qué ha cambiado? Bueno, dependería del ángulo en que lo observáramos, pero hay gente que dice que las organizaciones siguen siendo inhumanas por mucho que se procure humanizarlas. Yo considero que vamos en la dirección correcta. El objetivo de una empresa es doble, la eficiencia económica y la eficiencia social. Y digo doble, no que tenga dos objetivos, sino que es doble. Los dos han de compatibilizarse. La eficiencia económica es lograr resultados, crear riqueza, generar resultados positivos, beneficios, y a la vez, y aquí siempre utilizo parafraseo al pensador alemán Immanuel Kant, crear las condiciones de posibilidad para la vida honorable de todos los stakeholders o grupos de interés. Bien, pues yo creo que vamos en esa dirección de procurar compatibilizar estos dos objetivos y los que nos dedicamos a esta apasionante ciencia, lo que procuramos es aportar ideas, sugerencias en esta dirección. Recuerdo al caso un debate al que me invitaron con David Norton en Baja California. David Norton es, junto a Kaplan, el co-creador del Balance Scorecard. Su aproximación al management es propiamente ingenieril. Lo que dice, una máquina funciona de este modo, logremos que la empresa haga exactamente lo mismo. En aquel debate ante 100 directores generales allí en California, yo le dije, bueno, esto está muy bien desde un punto de vista, pero no nos olvidemos que aquí no estamos hablando de tornillos y motores, estamos hablando de personas. Yo creo que las aportaciones en muchos casos son complementarias con ese objetivo, lograr resultados a la vez que no solo no dañamos a las personas, sino que contribuimos a su desarrollo como criaturas humanas. Bueno, pues enhorabuena por lo que habéis conseguido con este libro. Es una lectura más que recomendada para estas Navidades, María Victoria de Rojas. ¿Por qué hay que leer este libro? Os lo voy a preguntar a los dos. Pues ya lo has esbozado, Javier. Tenemos en España la costumbre de pensar que lo que hay fuera siempre es mejor que lo que tenemos dentro. Y eso es un gran error. Entonces, yo lo que he tratado es de facilitar el trabajo a cualquier persona que quiera conocer el management que hay en España o que necesite un profesional, porque como yo sí defiendo, hay tantas formas de entender management como persona. Eso es. Entonces, ahora tienen 16 oportunidades de llevar a su terreno a un profesional que se ajuste lo más posible a tu forma de entender la vida, a tu forma de trabajar y a lo que quieres para tu empresa. Pues hay alguna anécdota también dentro del libro, ¿verdad? Sí. Hay alguna. Pero que se lo lean mejor. Sí, mejor. Que se lo lean. Ahora, por ejemplo, sí voy a contar una que no está. Con una persona estábamos hablando de esto ahora tan Rápido, sí. Rápido. Sí. De la felicidad. Sí. Y me decía, para que las empresas crezcan. Y me decía, ¿tú has pensado alguna vez que a lo mejor una persona que cambia un bolígrafo de sitio 25 veces al día es feliz? ¿Que no necesita más? Bueno, pues lo dejamos ahí entonces. María Victoria de Rojas, Javier Fernández Aguado, los imprescindibles del management español. Gracias, enhorabuena y feliz Navidad. Protagonistas del management español. Los protagonistas. Los protagonistas. Gracias, adiós. Christmas is a Christmas till you